sin el cuerpo físico. No podemos retener nada. Bien sabemos que todo lo físico, a lo cual lo hemos dedicado la mayor parte de nuestra existencia, tenemos que dejarlo. No nos podemos llevar nada, ni el dinero, ni las comodidades, ni los bienes, nada, nada. Pasamos a ese nuevo estado y tenemos que enfrentarnos con una nueva situación. Y eso no es realmente algo de lo que no se nos ha hablado. Tal vez no se nos ha hablado con mucha claridad, pero en ese mensaje religioso, del cual hablábamos anteriormente como una de las grandes avenidas para el conocimiento humano, la religión nos está dando ese mensaje. Después de la muerte física de los sólidos, los líquidos y los gases, también muere la naturaleza etérica, puesto que el cuerpo físico está constituido también por el doble etérico. Ese doble etérico tiene sus funciones muy bien establecidas. Allí están los chakras, de los cuales hay conocimiento actualmente en la medicina alternativa. Por medio de los chakras, el prana, la energía divina, en la cual estamos inmersos como si estuviéramos en un mar, en cada uno de nosotros se individualiza. Y esa energía de prana va a ser especializada por cada uno de esos chakras. Esa energía de prana es absolutamente necesaria para la vida del ser. Cuando prana se retira, el cuerpo físico muere. Ese fenómeno de la muerte corresponde al retiro de esa vitalidad de prana. Por consiguiente, debemos tener en cuenta nosotros en la constitución del cuerpo físico no solamente esa parte de los sólidos, los líquidos y los gases, sino también la naturaleza etérea, donde se va a producir esa distribución de la energía vital de prana. Muere el cuerpo físico y quedamos nosotros en este nivel que se ha llamado astral o emocional, que corresponde aquí a esto que está aquí en rojo, nuestras emociones y deseos, de las cuales hemos estado hablando hasta ahora con el estado de ese pobre drogadicto. ¿Qué corresponde a esos infiernos de Dante o a esa situación tan difícil en el ser? Si nosotros hemos sido débiles y hemos llevado una vida de vicios como estos, nuestra actividad después de la muerte estará en el nivel más denso del plano emocional. Por eso esos distintos estados de infierno que se nos muestran allí. Pero si un ser ha sido un ser medio, que ni hace bien ni hace mal, como nos pasa pues a la mayoría de nosotros, tenemos buenas intenciones y nos quedamos en ellas, no hacemos daño a otro, pero tal vez no lo creemos, pero no llegamos al odio, etc. Nosotros, después de la muerte, estaremos en un estado como de adormecimiento, hasta que este nivel también vaya muriendo. Despertaremos en cualquiera de estos estados emocionales cuando corresponda a la actividad emocional y de deseos que teníamos antes de la muerte. Si un ser ha sido muy puro, un ser muy santo, no pasará por ninguna de esas etapas de infierno que corresponderá a los niveles inferiores del mundo emocional, sino despertará en los superiores y más sutiles, en donde no hay sino respuestas emocionales, las más bellas, esas que tienen que ver con la generosidad, con el altruismo, con la belleza, con
todo aquello que tiene que ver con el arte, o con la ciencia, o con la filosofía, con todo aquello que para él ha sido realmente su vida. Por eso se nos dice también que después de esa muerte, los seres se reúnen de acuerdo con la afinidad que tienen con otros seres. Aquí también en el mundo sucede. Los músicos se reúnen con los músicos, los científicos con los científicos, y así en todos los campos, puesto que hay una afinidad, hay un lenguaje común. Y por lo tanto entonces será una etapa del mundo emocional todavía, pero una etapa muy hermosa y muy rica. Entonces ya, y quisiera insistir en aquello que nos dicen las religiones, no es dejar para último momento el cambio. Esa vida de continuidad hay que construirla. Desde ese punto, desde donde estamos, y ojalá ya la estemos construyendo desde antes. Pero, de todas maneras, el tiempo va pasando. Y hay una segunda muerte. El nivel emocional o astral muere. Y el cambio, entonces, lo vamos a ver en esta gráfica, de la misma manera que en el primer caso. Seguimos siendo los mismos, pero sin un cuerpo emocional. No hay cuerpo emocional y por lo tanto no existen esas emociones. Estamos en el mundo de la mente, representado aquí por esto en naranja, y ese mundo espiritual. Pero ya, seguramente habrá en algunos de ustedes alguna pregunta. ¿Cómo es posible que haya una vida más espiritual, puesto que estamos más cerca del centro, en ese mundo mental, si no hay emociones? Si cuando las emociones son las que hacen a un ser sensitivo, seríamos unas especies de robots, con una mente que actúa rectamente, pero donde no hay ningún tipo de sentimiento. Pero no es así, afortunadamente. Las virtudes que corresponden a la naturaleza más íntima del ser, a la naturaleza del alma espiritual, se construyen por actos en el mundo emocional. Si nosotros vamos por la calle y vemos a una persona que está sufriendo, es posible que sintamos alguna compasión por ella y querramos aliviar su sufrimiento. Le damos unas monedas o lo llevamos a que coma alguna cosa y nos sentimos tranquilos. Es un hecho de caridad. ¿Pero eso quiere decir que somos caritativos? No. Hemos tenido un arranque y después podemos seguir siendo indiferentes. Pero si nosotros repetimos los actos de caridad, un día seremos verdaderamente caritativos. Es decir, el ser que responde ante el sufrimiento en cualquier estado y en cualquier circunstancia. Un ejemplo maravilloso de esto es la Madre Teresa de Calcuta. Ella aliviaba a quien estuviera sufriendo. Ella no le preguntaba, ¿tú eres católico? ¿Tú eres cristiano? ¿De qué clase social eres? ¿Cuál es tu apellido? No, está sufriendo y hay que aliviar ese sufrimiento. Le nace del corazón. Y no solamente le da las cosas, sino acoge a ese ser. Y teniéndolo lleno de llagas, lo abraza y le da un beso, que muchas veces es lo que más necesita ese ser que está sufriendo y que se siente solo. Esa es una verdadera caridad, misericordia, amor verdadero. De tal manera que por los actos de caridad construimos las virtudes que pertenecen al alma. Y si estamos en ese mundo emocional, en ese mundo mental donde ya ha muerto el instrumento emocional, es una mente que está iluminada por lo espiritual y que por lo tanto es mucho más su sensibilidad que la que tenía cuando había un cuerpo emocional. No existe esa mente insensible. No somos robots después de la muerte.
Estamos en ese mundo mental. En ese mundo mental tenemos también muchos estados mentales. Pero ha sucedido algo, que en la medida que ha muerto el cuerpo emocional, la mente se ha liberado de todo lo negativo. Recordemos los estados vibratorios de la materia, de los cuales hablamos en una reunión anterior. Los instrumentos que nosotros tenemos están especializados para recibir cierto tipo de vibraciones. Si hay unas vibraciones de sonido, necesitamos del oído para poder captarlas. Si el oído está enfermo, o si ha muerto ese ser, no podemos oír nada. Por eso ese ser, después de la muerte del cuerpo físico, no puede ponerse en contacto con el mundo físico. Se puede poner en contacto con la contraparte del mundo físico, que es la emocional o la astral. Y allí estar con los seres queridos, por ejemplo. Cuando muere un ser, y ese ser ama a los que han quedado en el mundo físico, no está alejado de ellos. Mientras estamos nosotros despiertos, no se puede poner en contacto con nosotros, porque estamos en otras cosas. Además, decimos, perdimos a ese ser. Muchas veces nuestro sufrimiento lo siente ese ser y le producimos muchísima angustia. Pero cuando dormimos, el sueño es como una especie de muerte, y el ser que duerme tiene su conciencia despierta en el mundo astral o emocional. Y como el que ha muerto vive en ese mundo, pueden estar esos dos seres en contacto. Y ve allí lo bueno y lo malo del otro ser. Pero cuando muere el cuerpo emocional, ese ser que está después de la muerte en su mente concreta, en estos niveles, estos dos han desaparecido, no puede ponerse en contacto ni con el mundo emocional ni con el mundo físico, porque no tiene instrumentos. Ve a los seres queridos en el nivel mental. Y como allí ya no existe nada negativo de las emociones, no existe el odio, ni los celos, ni nada de aquello que hemos venido hablando, en esa naturaleza mental, iluminada por esa naturaleza espiritual en el cual están las virtudes del ser querido, no es sino lo mejor. No hay sufrimiento. Ve la contraparte más elevada del ser querido. Allí no hay dolor. No verá las cosas negativas en que está inmerso el ser en el mundo físico, sino solamente lo mejor que hay de aquel ser. Entonces no estamos separados, pero nuestro contacto es como lo más hermoso de los seres queridos. En ese mundo mental también hay muchos niveles, y podemos estar en el primer nivel, que es muy concreto y que corresponde a esa Jerusalén que se ha pintado para los seres después de la muerte, un cielo muy material, o como el cielo de los musulmanes, donde todo es placer, un ambiente de belleza, donde está rodeado de mujeres bellísimas y de licores, un mundo muy material, un cielo muy material. Y realmente que debe haber ese cielo muy material para algunos, puesto que lo construyen con su propia imaginación. Y si mucho lo construyen, entonces para su conciencia existe. Es una fantasía, pero puede estar en él. Y esto corresponde entonces, en lo que nos presenta Dante, a un primer cielo. Ese cielo está allí, en ese nivel. Pero hay otros cielos más elevados, esos que les decía a ustedes, de los artistas, o de los científicos, o de los sabios, o de los santos, y cada uno se situará en uno de esos 4 cielos. Y esa etapa celeste puede durar muchísimo tiempo, 10, 20 veces más de lo que duró su naturaleza, de su vida física, puesto que es una vida de experiencias maravillosas. Tal vez esa es la razón de que aparentemente en el campo del arte haya una decadencia. Tuvimos una edad maravillosa.
aquella en que estaban esos artistas del Renacimiento, Miguel Ángel,